Hola, bienvenidos al cierre de este capítulo 5 del amplificador operacional. Entonces, en este último video, en esta última sesión del tema del amplificador operacional, vamos a considerar un conjunto de aplicaciones, ¿no? En particular estas tres. La primera de ellas es el empleo del amplificador operacional en el escalamiento de voltajes. La segunda, el amplificador operacional y las ecuaciones algebraicas lineales. Y la tercera, el uso del seguidor de voltaje para evitar el efecto de carga. Ok, entonces vamos a hacer unos comentarios breves antes de entrar al detalle. Entonces, por escalamiento de voltaje, lo que entendemos es buscar una relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y eso es lo que llamamos el escalamiento. Y nosotros sabemos que este escalamiento viene dado por lo que sea la ganancia de amplificación a lazo cerrado, ¿no? Recuérdense que esto es el del inglés, ¿no? Entonces, estas siglas aquí CL se refieren a esto, ¿no? El lazo cerrado, que es el operacional funcionando en su modalidad de realimentación. Hay conexión de lo que es el nodo de salida hacia los nodos de entrada inversora o no inversora del operacional. Entonces, en este escalamiento de voltaje nos interesa encontrar distintas relaciones estas de ganancia lazo cerrado que nos permitan alcanzar diferentes escalamientos que son importantes para nosotros, para las aplicaciones que estamos considerando. En la segunda aplicación, tendríamos como varios escalamientos que queremos combinar a través de una ecuación. A eso es lo que nos referimos con ecuaciones algebraicas. Entonces, esta segunda parte estaría vinculada a la primera, o sería la primera, pero varias veces. Y finalmente, la última aplicación, esto lo comentamos cuando hablamos de este circuito básico, el seguidor de voltaje, y cómo se usa en la reducción, en evitar este efecto de carga. Este efecto de carga aparece cuando nosotros tenemos al menos dos circuitos, circuito 1 y 2, que queremos conectar en serie o cascada. ¿Okay? Entonces, serie o cascada significa que la salida del primer circuito es a su vez entrada del segundo. Entonces, cuando esto ocurre, el circuito 2 puede alterar las características circuitales aquí a la salida, voltaje y corriente del primero. Esta modificación de las características del primero es lo que se llama el efecto de carga. Entonces uno en la práctica dice que el circuito 2 está cargando al circuito 1 para referirse a este hecho, ¿no? Que el circuito 2 está interfiriendo, está modificando las variables eléctricas del primero. Eso es lo que se llama el efecto de carga. Y bueno, nosotros vamos a mostrar cómo el seguidor de voltaje permite evitar este efecto desacoplando de alguna manera estos dos circuitos que queremos interconectar. Ok, entonces vamos con la primera aplicación. En esta primera aplicación, que es el empleo del amplificador operacional en el escalamiento de voltaje, nosotros tenemos en esta etapa aquí en el central, ¿no? en esta etapa intermedia, un circuito con amplificadores operacionales. Del lado de la entrada, un voltaje aquí de alimentación, y del lado de salida, el voltaje de salida del circuito con operacionales que se está cayendo, ¿okay? Está apareciendo en esta resistencia de carga RL. Entonces nos interesa encontrar distintos escalamientos, ¿okay? Diferentes relaciones entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces, una primera situación aquí de ejemplo es considerar un amplificador inversor. Entonces, nosotros ya vimos que la relación aquí, el factor de amplificación a lazo cerrado, viene dado por esta relación. Va a ser menos 50K entre 10K, eso es menos 5. Eso quiere decir que B sub 0 es menos 5 veces el voltaje de alimentación que tenemos en la entrada. Entonces, B sub 0, menos 5 veces B sub I, es el voltaje que aparecería en la resistencia de carga que se encuentra
en la salida. Pudiéramos colocar aquí otro circuito con operacionales. Por ejemplo, un amplificador no inversor. Entonces nosotros vimos que la relación aquí de amplificación, bueno, viene dada por esta expresión 1 más 40K entre 10K. Eso es 1 más 4, nos da 5. Entonces fíjense que tenemos el mismo escalamiento, 5, pero en el primer caso invertíamos y en este segundo no lo hacemos. Pero en ambas situaciones estamos amplificando. La siguiente situación nos muestra que podemos atenuar. ¿Y cómo logramos la atenuación? Bueno, con un seguidor de voltaje y un divisor de tensión. Entonces, aquí el voltaje en el terminal no inversor, B+, ¿okay? Acá, viene dado por el divisor de voltaje. 80K entre 20K más 80K, esto da 0.8 por el voltaje de entrada, que es el que estamos dividiendo. Entonces, en definitiva, el voltaje de salida que aparecería aquí en la resistencia de carga va a ser 0.8 veces el voltaje de la fuente de alimentación de entrada. Entonces, con esto mostramos esta aplicación que nos permite considerar el operacional alcanzando diferentes relaciones entrada-salida de voltaje, diferentes escalamientos. Vamos con la segunda aplicación, donde aquí estamos interesados en agrupar varios escalamientos. Entonces, bueno, partimos de una ecuación algebraica, de esta en particular, z igual 4x menos 5y más 2, y nosotros queremos implementar esto a través de operacionales. Entonces, para eso, a estas variables algebraicas le damos una interpretación de voltaje. En lugar de x, el voltaje en x, en lugar de y, el voltaje en y, y en lugar de z, el voltaje en z. Y 2 va a ser un voltaje constante. Entonces, tenemos ahora esta ecuación. Esa ecuación la queremos representar gráficamente. Entonces lo hacemos a través de este esquema. Entonces las amplificaciones, que son estos productos, los vamos a representar por estos triangulitos y la suma, ¿ok?, por este rectángulo al final. Entonces aquí a la salida, si el voltaje aquí de entrada es Bx, bueno, la salida vamos a tener 4 por la entrada, 4Bx. Aquí a la salida vamos a tener menos 5, que es el factor de amplificación, por B sub y. Y aquí el 2 entra directamente. Con este rectángulo sumamos estas tres salidas intermedias. Y esa suma de esas tres salidas intermedias nos daría el voltaje Z, que es el que nos interesa de alguna manera obtener. Lo siguiente es este esquema gráfico, este esquema visual, ahora implementarlo físicamente a través de circuitos operacionales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de la siguiente forma. Este factor de 4 lo pudiéramos implementar vía un amplificador no inversor. El menos 5 a través de un amplificador inversor. La suma la pudiéramos lograr con un sumador no inversor. Entonces, fíjense, nosotros en su momento, cuando estudiamos los circuitos básicos, explicamos el sumador inversor. El sumador no inversor no lo vimos, pero es muy sencillo de implementar. Este sería el circuito básico. Entonces, fíjense que aquí tenemos 3 voltajes de entrada porque nosotros en nuestro ejemplo estamos considerando esta situación. Entonces, nosotros pudiéramos aquí tener los voltajes de entrada que nos interesen para la aplicación en particular, ¿no?, para la ecuación algebraica que nos interese implementar. Lo otro que tienen que notar es que todas las resistencias son iguales, excepto esta que está acá, que depende de N. Y N está asociado al número de entrada. En nuestro caso, N es 3. Entonces, aquí tendríamos 3 por R. ¿Okay? Entonces, esta topología nos permite implementar un sumador en la modalidad no inversora. Este sería el circuito resultante. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el voltaje Px de entrada, aquí sería el voltaje Y y aquí el 2. Entonces, si tratamos de interpretar mejor nuestro circuito general, nos damos cuenta que
en esta etapa que estoy señalando aquí, aparece un amplificador no inversor que nos permite lograr alcanzar el factor de amplificación de 4. ¿Okay? Para estos valores de resistencia, nosotros logramos obtener el factor de amplificación de 4. Aquí abajo tenemos un amplificador inversor que nos permite lograr el factor de menos 5, ¿no? Porque aquí tenemos 100K entre 20K, eso da 5, y como estamos entrando por el terminal inversor, tenemos el negativo acá. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos un seguidor de voltaje, tenemos aquí una fuente de 15 voltios, y por estos valores de resistencia, por el divisor de voltaje, nos hace aparecer aquí un voltaje de 2 volts, y como esto es un seguidor de voltaje, aquí a la salida vamos a tener 2 voltios, que es lo que está entrando por acá, ¿no? A través de este terminal del sumador no inversor. ¿Okay? Entonces fíjense que a la salida del circuito del amplificador no inversor, tenemos 4Bx. A la salida del amplificador inversor, tenemos menos 5 PY. Y a la salida del seguidor de voltaje con el divisor de tensión, tenemos 2. Entonces, aquí en el sumador no inversor está entrando 4Bx menos 5By más 2. ¿Okay? O sea que este circuito nos permite obtener los voltajes que nos interesan, que viene dado por la ecuación algebraica. Entonces, aquí 2 comentarios, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero es que, bueno, nos damos cuenta que existen una infinidad de valores de resistencia que nos permitirían alcanzar las amplificaciones o los escalamientos que nos interesan. ¿Okay? En nuestra situación 4 y menos 5. Entonces nosotros pudiéramos tener distintas combinaciones de resistencia que nos permiten alcanzar eso. Entonces es bueno tener presente esta regla práctica, ¿no? Cuando uno trabaja con circuitos operacionales, que nos dice, mira, escoge, selecciona tus valores de resistencia dentro de este intervalo, entre 10K y 1 mega. ¿Okay? Y uno trata de utilizar la mayor cantidad de resistencias idénticas, ¿no? De no ir variándolas, todas ellas, ¿no? De tener cierto orden. ¿Okay? Mantenerse dentro de este intervalo y repetir valores. El segundo comentario tiene que ver con esa parte de la ecuación algebraica que tenía el más 2. Okay, vamos a ir al circuito aquí anterior. Nosotros pudimos haber, en vez de haber utilizado el divisor de tensión aquí y el seguidor de voltaje, haber conectado esto directamente a una fuente de alimentación de valor 2. ¿Okay? Más o menos, esta polaridad. ¿Por qué uno no hace eso? Porque de este circuito, lo más costoso son las fuentes de alimentación. Y ya yo tengo una fuente de alimentación que estoy empleando para alimentar los operacionales. Y para este ejemplo en particular, bueno, estamos pensando que esa fuente de alimentación es de 15 voltios. Entonces, aquí vamos a tener más 15, menos 15. Aquí vamos a tener más 15, menos 15. Entonces, como yo ya tengo una fuente de alimentación de 15 voltios, yo digo, bueno, ¿para qué yo voy a comprar otra fuente para que me dé 2 voltios si yo puedo emplear esa fuente de alimentación y a través de un divisor de tensión consigo los 2 voltios que me interesan y bueno, aquí coloco un operacional. Entonces, es por eso que no aparece esa fuente de alimentación de 2 voltios, ¿no? Por razones de economía. La última aplicación es el empleo del seguidor de voltaje para evitar el efecto de carga. Entonces, tenemos un primer circuito con voltaje de salida V1 y corriente aquí 0, ¿no? Es 0 porque esto está aquí en circuito abierto. Este circuito se desea conectar en serie o cascada con un circuito 2. Entonces, recuérdense que la conexión serie o cascada se da cuando la salida del circuito 1
es entrada a su vez del circuito 2. Entonces, cuando uno hace esta conexión, se puede cambiar la salida del circuito 1. Recuerden que aquí teníamos antes más menos B1 y sub 1 era 0. ¿Okay? Y a esta posibilidad de cambio de las características eléctricas del circuito 1 es lo que se le llama el efecto de carga. Entonces uno dice que el circuito 2 carga el circuito 1 y eso ocurre cuando B2, ¿okay? Este voltaje que está introduciendo el circuito 2 es diferente al voltaje 1, el que tenía el circuito 1. Entonces la corriente I sub 2, esta que está apareciendo aquí, se llama corriente de carga. ¿Cómo reducimos este efecto? Entonces, el problema del efecto de carga se puede corregir colocando un seguidor de voltaje entre los dos circuitos. Entonces, vamos a recordar qué es lo que ocurre aquí. Entonces, el operacional tiene una alta impedancia de entrada, una alta oposición al flujo de corriente. Es por eso que estas corrientes en los terminales no inversor e inversor, que son en la práctica del orden de los nanoamperios, cuando uno hace análisis circuitales y utiliza la condición de idealidad del operacional, uno dice que esas corrientes son nulas. ¿Okay? Entonces nosotros estamos logrando aquí que I1 sea 0. Y este voltaje, fíjense, B1, como esto es un seguidor de voltaje, es el que está apareciendo aquí. Entonces aquí B2 es igual a B1. Entonces el seguidor de voltaje nos permite reducir lo que es el efecto del circuito 2 sobre el 1 cuando los conectamos en serie. Ustedes dirán, pero ¿por qué esto? Fíjense, un ejemplo muy sencillo para fijar el concepto. El circuito 1 es este divisor de voltajes que tenemos acá. Y el circuito 2 es simplemente una resistencia de carga de valor 30K. Y nosotros queremos conectar esto en serie, en cascada. De momento, ¿qué es lo que tenemos acá en el circuito 1? Bueno, por el divisor de voltaje, B1 va a ser 60K entre 20 más 60, eso es 80. 20K entre 80K, eso da 3/4. Entonces, el voltaje 1, aquí a la salida del circuito 1, es 3/4 del voltaje de entrada. Y como esto está en circuito abierto, I1 es 0. Los conectamos en serie. Los conectamos directamente sin ninguna preocupación. Bueno, eso es lo que tenemos, los conectamos. Aquí están los 30K, ahora en paralelo con 60K. Cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que este voltaje 2, ¿okay? Lo podemos calcular, pero para eso inicialmente hacemos la combinación en paralelo de 60 con 30K. Eso da, las multiplicamos y las sumamos, da 20 kiloohmios. Entonces calculamos el voltaje 2 ahora. El voltaje 2 por divisor de tensión va a ser el voltaje en la resistencia en paralelo, que es 20K, 20K más 20K, eso da ahora 1/2. Entonces fíjense que el voltaje 2 pasó de ser, o el voltaje inicial, que era 3/4 de BI, ahora cuando lo interconectamos pasa a ser 1/2 de B sub I. Entonces si nosotros queríamos que 30K recibiera ese voltaje inicial que era mayor, ahora no lo va a recibir, va a recibir un voltaje inferior por el efecto de carga. ¿Okay? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros conectamos entonces directamente el resistor de 30K, que es nuestro circuito 2, el divisor de voltaje, circuito 1, se está cargando, está modificando sus características eléctricas. Esta carga se debe a la corriente que requiere el resistor de 30K. Sin un seguidor de voltaje, el propio divisor de voltaje debe suministrar esa corriente adicional que necesitamos. Entonces, ¿cómo corregimos la situación? Bueno, colocando un seguidor de voltaje entre los dos circuitos. Entonces, ahora aquí tendríamos 3/4 de B sub I a la salida, la corriente es 0, ¿okay? Porque tenemos un amplificador operacional, y a la salida tendríamos el mismo voltaje que tenemos aquí en el terminal no inversor, que es 3/4 de BI. ¿Okay? Entonces, esto es una aplicación muy sencilla, o sea, los circuitos son muy básicos, muy elementales, pero nos permiten ilustrar el concepto, este concepto del efecto de carga. ¿Okay? Entonces, déjenme aquí activar nuevamente la cámara. Con esto cerramos este capítulo 5 del amplificador operacional. Les agradezco su atención y les deseo
un excelente día.